buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Un gusto poderlos saludar en este miércoles. ¿Y qué le parece si comenzamos este tiempo agradeciéndole al Señor por su fidelidad y dejamos este tiempo en manos de Dios, que Dios tome autoridad sobre el internet, sobre los tiempos aquí, y que también usted allá en su casa también pueda recibir tanto la palabra y que podamos gozarnos en todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros esta noche? Amén. Así que vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque podemos seguir escuchando, Señor, tu palabra, porque podemos seguir, Señor, alabándote y buscándote con esta libertad. Yo te quiero pedir que tú tomes autoridad sobre todas las cosas, que esta noche podamos, Señor, realmente escuchar tu voz, Señor, gozarnos en tu presencia, conocer lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, con la palabra que tú tienes hoy. Así que te damos muchas gracias y te damos toda la honra a ti, Señor, por quién eres tú, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a escuchar la siguiente alabanza y cantémosla con todo nuestro corazón. Amén. Dios les bendiga.
Y bueno, después de escuchar esta alabanza, me gustaría que pudiéramos entrar directamente en la palabra que Dios puso en mi corazón. Y realmente yo algún tiempo tomé algunas clases acerca de los atributos de Dios. Y cuando yo tomé estas clases de los atributos de Dios, eh, pude conocer más a Dios, pero también Dios empezó a tratar áreas de mi vida. Y yo creo que cuando nosotros más conocemos de Dios, más oportunidad y más confianza crece por la persona de Dios. Y me gustaría comenzar este tiempo compartiéndoles un atributo que realmente ha marcado mi vida, un atributo un atributo de Dios que realmente ha tenido un impacto a mi vida. Y este es el atributo de Dios. Dios es eterno. Y esta es la palabra que vamos a empezar a compartir con cada uno de ustedes. Me gusta mucho lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí Juan está expresando esto y dice, esto realmente es la vida eterna. Y muchas de las veces nosotros tenemos en nuestra mente, a veces pensamos que la vida eterna es cuando nosotros fallecemos y después de ahí comienza la vida eterna. Pero no, nos está hablando aquí Juan que realmente la vida eterna es desde el momento en que nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante tener este encuentro con Jesucristo, sobre todo por este atributo que nosotros vamos a ver como un Dios eterno. Pero dice, realmente esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y realmente cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, mis hermanos, es cuando conocemos realmente esta plenitud y esta vida. Y como les decía, cuanto más le conocemos a Él, más crece nuestra confianza en Él. Muchas de las veces nosotros podemos estar pasando por dificultades, podemos estar viviendo cosas que no teníamos pensado, cosas que se nos salen de control, situaciones familiares, ahora con toda esa situación que estamos viviendo del COVID, realmente muchas personas cercanas a nosotros han fallecido y podemos estar pasando situaciones así en nuestra vida del diario. Pero cuando yo me involucro en conocer más la persona de Dios, mi espíritu y mi confianza en Él, mis hermanos, se fortalece. Pasa lo mismo cuando nosotros nos involucramos con alguna persona. Cuanto más yo conozco a la persona, cuanto más yo tengo intimidad con la persona, crece un grado de confianza. Y esto es lo que yo quisiera que en este tiempo, en esta palabra que vamos a estar compartiendo, que crezca en nosotros un deseo por conocer más de Dios. Esta, como dice Juan, esta es la vida eterna. Esto es lo que realmente nos trae vida a nosotros. Esto es lo que realmente nos va a hacer sentir completos y nos va a hacer sentir seguros cuando nosotros seguimos conociendo a Dios. Y cuanto más yo conozco a Dios, los problemas, las circunstancias, cualquier situación que yo pueda estar pasando, mis hermanos, va a quedar pero pequeño a la grandeza de lo que nosotros vamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo, mis hermanos, una de las cosas que yo estaba analizando en este tiempo es que no es lo mismo que te hablen de Dios a tú conocerlo. Creo que hay una diferencia bien grande. Y recuerdo, bueno, algunos de ustedes me conocen, pero pues yo desde niña crecí en un hogar cristiano. Mi papá era pastor de una iglesia. Cuando yo era niña crecí en la iglesia, estudié en un colegio cristiano, había escuchado por mucho tiempo realmente de Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Dios hasta que empecé a buscarlo yo de manera personal. Y cuando yo empecé a conocer ese Dios, ya no conocía yo al Dios de mis padres, ya no conocía ese Dios que me hablaban, sino ese Dios personal. Y fue tan maravilloso porque
el conocerlo, el conocer más a Dios, me trajo una vida y una seguridad y una relación con el Señor más íntima. Realmente, cuando nosotros nos atrevemos a tener una relación más íntima con el Señor, cuando nosotros nos atrevemos a conocer más de Dios, hay tantos beneficios para nuestra vida, más allá de cualquier cosa. Y el primer beneficio, mis hermanos, que nosotros tenemos cuando nos acercamos al Señor es que empezamos a conocer más de Dios, más de su persona, más de sus atributos, de su carácter. Y este es un atributo tan importante, mis hermanos, que en este tiempo usted y yo debemos de conocer, que debemos de profundizar. No sé si alguna vez usted se ha preguntado bueno, a mí que me tocó también estudiar psicología, yo tuve compañeros que también me hacían las mismas preguntas, pero a ver, ¿Dios existe o no existe? ¿Alguna vez Dios de dónde vino? ¿Quién lo creó? ¿Cómo nació? A ver, dime cómo nació Dios. Y muchas de las veces, mis hermanos, este tipo de preguntas que nosotros nos hacemos es porque queremos que encajar a Dios en nuestra humanidad, queremos encajar a Dios en nuestro ser tan finito, en nuestros límites, no solamente mentales, en nuestros pensamientos, sino en la realidad que nosotros estamos viviendo. Y tenemos que entender una cosa, que nosotros no podemos entender a Dios dentro de nuestro ser finito. Y este es uno de los atributos, el Dios eterno, uno de los atributos que yo pude conocer estando en misiones. Porque antes de salir de misiones yo me hacía muchas preguntas de qué iba a pasar en mi futuro, cómo iban a ser las cosas, pero cuando me encontré con este Dios, con este atributo de Dios, con esta área del carácter de Dios, vino a traer seguridad a mi vida y descanso. Todos nosotros aquí en la tierra somos finitos, todo lo que nosotros conocemos se hace viejo. Estoy segura que si usted tiene alguna mesa en su casa, seguramente esa mesa cuando recién la compró estaba nuevecita, el brillo hermoso, bien pues bien fuerte la mesa, y conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor se pudo haber dado cuenta pues que ya no es la misma mesa, ¿verdad?, que al principio. Y estoy seguro que aún antes de que fuera mesa, era una tabla cualquiera, ¿no? Y nos podemos dar cuenta cómo todas las cosas que nosotros aquí vemos en la tierra, cómo son finitas y tienen un inicio y tienen un final. Hubo alguien que los creó y después hubo alguien que también a lo mejor los usó, y pues ya no es exactamente lo mismo. Pero hay una cosa bien importante, y es que Dios, mis hermanos, Dios no se desgasta. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Muchas de las veces tenemos esta imagen de Dios como un Dios que está sentado en el trono, viejito, ¿verdad? Y nos imaginamos a un Dios así, pero muchos pasajes que ahorita más adelante vamos a empezar a leer, muchos de los pasajes que vamos a leer nos hablan de un Dios fuerte, todopoderoso, y tenemos que entender que no solamente Él es eterno, sino que esa fuerza, esa juventud, esa fortaleza que nuestro Dios tiene, mis hermanos, es eterna. Él antes fue así, Él ahora es así, y Él va a ser siempre fuerte, y es nuestra seguridad. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios, su ser es no creado, Él no es causado y Él es autoexistente. Si nosotros queremos encajar a Dios en nuestra forma de pensar, de en dónde tuvo inicio, en dónde tuvo final, con quién lo creó y todo eso, entonces no fuera Dios. Entonces el que lo creó fuera Dios, y el que creó al otro así. Pero tenemos que entender que el Dios que usted y yo creemos, mis hermanos, es un Dios finito, es un Dios, Él dice en su palabra que Él es el alfa y la omega. Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Él es eterno, Él no tiene tiempo, Él no se envejece. Y eso es algo tan hermoso y algo tan importante para cada uno de nosotros. Y quiero leer aquí en Éxodo
capítulo 3, versículo 14, y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Me encanta porque en este pasaje podemos encontrar cómo Dios se define a sí mismo. No se define, bueno, en algún tiempo fui yo esta persona. No, Él dice, yo soy el que soy. Fuera de mí no hay nada. Fuera de mí no existió nada. Yo soy desde el principio, desde antes del principio. Yo siempre he sido, seré y siempre voy a ser el mismo. Y me encanta esto, porque esta es parte de la esencia de Dios. Esto es parte de los atributos de Dios. También ahí en Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Me encanta porque Él mismo nos habla de este atributo que Él tiene. Desde antes dice, no hay otro Dios, yo siempre he sido el mismo Dios. Yo soy desde antes de cualquier cosa que pudiera existir. Entonces, qué hermoso es conocer a este Dios. Ahí en Isaías 43:13, Él también habla y dice, antes de que hubiera día, yo era. Antes de que nosotros amanezcamos, antes de que nosotros abramos los ojos, el Señor ya está ahí con nosotros. Dice, antes de que hubiera día, yo ya era. Ahí en Juan capítulo 5 versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esa es otra de las cosas, mis hermanos, dentro del atributo de Dios, es de que Él mismo es la vida. Él mismo se catalogó. Ahí en Juan 14:6 nosotros podemos leer que Él mismo se autodenominó como el camino, la verdad y la vida. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo tengo vida, porque el Señor nos ha dado la vida, pero Jesús, pero Dios mismo, Él se dice, yo soy la vida, yo mismo soy, yo le he dado vida a mi Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice, Él tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de vida. Y qué hermoso, mis hermanos, es conocer que este atributo de Dios está tan presente y tan accesible para cada uno de nosotros. Dios siempre está vivo, mis hermanos. Dios siempre vive y Dios siempre vivirá. Y esa es una confianza tan tremenda que nosotros podemos tener en Dios. Ahora en estos tiempos hemos visto cómo muchos que han estado con COVID, muchos que han estado enfermos, o cuántos de nosotros cuando vemos un familiar que ha estado enfermo o situaciones, se genera un temor en nuestras vidas y tenemos temor a la muerte. Pero mis hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer este atributo de Dios, que Dios es un Dios eterno, tenemos que también entender que junto con Él, con este atributo que nosotros conocemos de Dios, también existe la vida eterna. Él siempre va a estar presente, como dices aquí en su palabra, Él era, Él es y Él siempre va a ser un Dios eterno. Cuando Dios nos ofrece vida eterna es porque Él es el Dios y porque Él es eterno. Cuando nosotros, por eso es tan importante que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ahí, mis hermanos, usted y yo, como ahorita leíamos en Juan capítulo 17, cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, automáticamente esta eternidad viene para nosotros, y es por esta razón que nosotros no debemos de temer a la muerte. Porque tenemos la seguridad que así como el Señor ha estado desde antes y como el Señor está ahora con nosotros, Él va a estar por la eternidad con cada uno de nosotros. Es por eso que no debemos de temer. Me encanta como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia.
Yo creo que realmente Pablo había experimentado este atributo de Dios, había entendido este atributo de Dios, de este Dios eterno, que decía, el vivir es muy bueno todo lo que estoy haciendo, es muy bonito todo lo que estoy viviendo, pero si yo muero, voy a tener una ganancia mayor, porque yo sé que voy a estar con el Padre. Entonces, qué hermoso, mis hermanos, es saber que este atributo de Dios trae tantos beneficios para cada uno de nosotros. Ahí en Deuteronomio capítulo 32, versículo 40, dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. No sé si alguna vez alguien ha hecho un juramento, pero cuando yo me gradué de mi facultad, de mi carrera, a nosotros nos hacían hacer un juramento y teníamos que levantar la mano prometiendo que vamos a ayudar a las personas, que vamos a estar ahí pendiente, que en dado caso que una persona tenga necesidad, ofrecer nuestros servicios gratuitos y bueno, una infinidad de juramento que uno hace ahí al terminar su carrera. Y dice, me encanta este versículo porque dice, yo alzaré a los cielos mi mano. Yo me imagino así a Dios levantando su mano y diciendo, yo te prometo, yo te juro que yo vivo para siempre. Qué hermoso, mis hermanos, saber que Dios mismo nos promete que Él siempre va a ser esa fuente de vida para cada uno de nosotros. Él siempre dice, yo siempre voy a vivir, yo siempre voy a estar ahí contigo. Ahí Salmos capítulo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Qué hermoso, porque cuando suceden algunas cosas en nuestra vida, mis hermanos, a veces se nos mueve ahí la tierra, ¿no? Y nos empezamos a sentir con incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder. Y pensamos muchas de las veces que Dios ya no está ahí o que Dios está ocupado haciendo un montón de cosas. Pero dice aquí su palabra que Él está dispuesto en su trono y que Él permanecerá para siempre. El Dios que usted y yo, mis hermanos, conocemos, el Dios que usted y yo hemos experimentado, Él permanece sentado en su trono para siempre. No hay situación, mis hermanos, no hay nada que pueda moverlo a Él de su trono. Y esto nos habla de la autoridad que Dios tiene en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. Dios tiene autoridad sobre cualquier enfermedad. Dios tiene autoridad sobre cada una de las cosas que estamos pasando actualmente. Dios tiene autoridad sobre sus finanzas. Dios tiene autoridad sobre la vida de sus hijos, sobre cada situación que pueda estar pasando. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es realmente mi tarea? Creer y seguir conociendo este atributo de Dios. Amén, mis hermanos. Salmos capítulo 10, versículo 16 dice, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Pero este Salmos, David decía, Señor, tú eres rey eternamente y para siempre. Ahí en Salmo 102, versículo 24, dice, Dios mío, no cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Qué hermoso saber, mis hermanos, qué seguridad tan tremenda nos da al entender que Dios es un Dios eterno y que Él va a estar de generación en nuestras vidas. Posiblemente, mis hermanos, muchos de nosotros no vamos a poder tener el control de la vida de toda nuestra familia, posiblemente no vamos a poder estar en todas las cosas de nuestra familia, pero tenemos la seguridad y Dios nos muestra el día de hoy que Él sí va a estar, mis hermanos. Y nosotros tenemos que descansar en lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Él es el Dios eterno. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden surfir
sufrir su indignación. Pero Él dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. Cuando nosotros hablamos, cuando Dios habla de que Él es Rey, mis hermanos, es que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y nosotros podemos descansar plenamente en Él. Nuestra mente finita no puede a lo mejor alcanzar la eternidad de Dios, no puede llegar a comprender la eternidad de Dios, porque la eternidad de Dios, mis hermanos, va mucho más allá de nuestro entendimiento. Pero cuando nosotros nos metemos en su presencia, cuando nosotros dejamos que el Señor se revele en nuestras vidas, yo estoy segura que este atributo de Dios podemos llegarlo a entender en nuestro espíritu y esto nos va a fortalecer. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Dios habla esto, dice, yo soy el alfa y la omega. Me encanta esto. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Cuando el Espíritu Santo le reveló a Juan, ahí en la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis, la iglesia en aquel tiempo estaba sufriendo una persecución increíble. Muchos tienen temor a leer Apocalipsis, pero Apocalipsis es un libro de esperanza. Apocalipsis es un libro de fortaleza, de palabra de ánimo. Y en aquel tiempo cuando se escribió este libro, mis hermanos, y que de hecho Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, no crea que él estaba de vacaciones ahí, había sido llevado, encarcelado, y ahí tenían, en la isla de Patmos, tenían a las personas más delincuentes, a las personas más difíciles, y ahí tenían esclavizado a Juan, obviamente por compartir del evangelio. Pero estando en esa situación, Dios le revela a Juan cosas increíbles en el libro de Apocalipsis. Y este mensaje, mis hermanos, que estamos hoy recibiendo usted y yo, Dios habla esta palabra y le empieza a mostrar todas las cosas de una forma increíble de lo que es la eternidad a Juan. Y me encanta porque ahí en Apocalipsis, como lo habíamos leído, en Apocalipsis 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¡Qué increíble palabra! Esta palabra que el Señor le estaba entregando a Juan, mis hermanos, era para que la iglesia se animara, para que no pusiera su mirada en las cosas terrenales en las que estaba viviendo, que no se sintiera mal, que siguiera luchando, porque el Señor todavía tenía cosas mayores para cada uno de ellos. La palabra que escribe aquí Juan para la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, le está diciendo, el Dios que tú y yo tenemos es eterno y Él está con nosotros. Porque en medio de las dificultades, mis hermanos, muchas veces creemos que Dios no está presente. Y posiblemente en este tiempo la iglesia se pudo haber sentido así, en medio de tanta persecución. No sé si alguna vez usted ha leído un poco de esto, pero los cristianos en aquel tiempo, cuando eran perseguidos, pues a ellos los quemaban vivos, sus cuerpos los utilizaban como antorchas para encender la ciudad, los metían al Coliseo para que fueran tragados por leones, para que pudieran ahí hacer juegos con ellos y maltratarlos. Mis hermanos, escribían en las paredes con su sangre. Era una persecución y yo me imagino que se estaba generando un gran temor, pero llega esta palabra de parte de Dios para con ellos y les dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Y yo quiero que usted tome esta palabra para usted. El que es, el que era y el que ha de venir. Y todavía termina este versículo, dice, el todopoderoso. No solamente, mis hermanos, cuando entendemos que Él es eterno, no solamente estamos hablando de que Él siempre va a estar en todo tiempo, sino que también su amor, su misericordia, su poder, su corazón hacia nosotros, todos los atributos de Dios, su fidelidad, cada uno de los atributos de Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Qué glorioso, mis hermanos, es conocer a un Dios así. Y ahora yo quiero preguntar, ¿qué significado tiene este atributo de Dios para nuestra vida?
¿Qué enseñanza yo puedo tomar de este atributo de Dios? ¿Qué es lo que debe de generar este atributo de Dios para mi vida? Dice ahí también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué palabra tan gloriosa recibió Juan, mis hermanos, estando encarcelado ahí en la isla de Patmos. Qué palabra tan gloriosa. Y mis hermanos, este atributo de Dios, nosotros debemos de tomarlo, de conocerlo aún más, pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele para que haya una seguridad en nosotros. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros conocemos esto, debe de redoblar nuestra confianza en el Señor, de que Él, mis hermanos, está con nosotros. No debemos de temer. No debemos de tener miedo, mis hermanos. Aún aunque el mundo se destruya, aún aunque se caiga el sol y se derrita la luna, aún aunque pase lo que pase, mis hermanos, tengamos la confianza de que el Señor Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Dios que usted y yo conocemos, mis hermanos, va a vivir por los siglos de los siglos. Él siempre va a ser. Y no se va a desgastar y no se va a envejecer. Él es un Dios fuerte, todopoderoso. Así es nuestro Dios. Muchas de las veces las personas en este tiempo están sufriendo de ansiedad, están sufriendo por el futuro. Muchas personas que sienten esta incertidumbre de qué va a venir en el futuro, cómo van a ser las cosas, y muchas de las veces ellos están tan afanados en su trabajo, tan envueltos en cosas que quieren juntar dinero, recaudar algunas cosas para que el futuro no les vaya a caer ahí de incierto. Pero usted y yo, mis hermanos, hemos conocido un Dios eterno, un Dios que nosotros sabemos que aunque no tengamos nada, lo vamos a tener a Él, y con Él es suficiente. Y que así como les digo, que cuando nosotros conocemos a este Dios eterno, cuando nosotros tenemos este encuentro, esta revelación de este Dios eterno, sabemos que Él va a ser nuestro proveedor, sabemos que Él va a ser nuestro refugio, sabemos que Él va a ser nuestra roca, sabemos que Él va a ser nuestro Dios fiel por siempre. No por ratos, mis hermanos, no por momentos, sino por siempre. Porque en medio del porvenir desconocido, quiero que podamos grabarnos esta frase que me encantó. Dice, porque en medio del porvenir desconocido estará siempre nuestro Dios conocido. En medio de la incertidumbre, en medio de lo que no podemos tener control, en medio de cualquier situación que usted y yo podamos pasar, ahí va a estar nuestro Dios conocido, ese Dios que nosotros conocemos. Mis hermanos, que las circunstancias sean oportunidades para seguir conociendo a Dios y no para atemorizarnos. Nosotros no somos llamados, mis hermanos. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu. Yo sé que debemos de guardar precaución en nuestras casas, debemos ser precavidos, guardar la sana distancia, ponerse el cubrebocas, seguir todos los lineamientos, pero no llenar nuestros corazones, mis hermanos, de temor, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos da una seguridad. El conocer este atributo de Dios nos da una seguridad, nos da una confianza, nos da estabilidad, paz, refugio, una valentía, porque nuestro Dios estará con nosotros, mis hermanos, hoy, en este momento donde usted está en su casa, pero también por los siglos, el día de mañana y por la eternidad. Qué glorioso, mis hermanos, es encontrarnos con este Dios. Yo estoy emocionada cada vez cuando reviso mis apuntes de los atributos de Dios, y yo me gusta hacerlo, mis hermanos, seguido, porque cuando más conozco a Dios,
más seguridad hay en mi vida de quién es el que está conmigo. Ahí en Deuteronomio capítulo 33, 27, dice: el eterno Dios es tu refugio y acaba abajo de los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Pero dice: el Dios eterno es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, mis hermanos, podemos desplomarnos en sus brazos porque sabemos que Él es nuestra seguridad. Ahí en Salmos 29:10 dice que Él se sienta Jehová como rey para siempre. Ahí en Salmos 90, versículo 1 y 2 dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. ¿En qué? No sé si usted está leyendo ahí conmigo, pero dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. ¿Solamente el día de hoy? No, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él está con nosotros y Él va a ser tu refugio y Él va a ser tu consolador y Él va a ser tu fortaleza de generación en generación. No importa cómo vaya a ser nuestro futuro, lo que sí es seguro, mis hermanos, es que Dios estará con nosotros. No podemos tener una seguridad de que va a pasar más adelante. Y yo pensaba en esto muchas veces porque a veces uno tiene estos pensamientos de que qué va a pasar si salgo a la calle, me voy a contagiar, qué va a pasar si mi papá sale a la calle, qué va a pasar si mis hermanos, qué tal si voy en el auto y choco, qué tal si voy en la carretera. Y muchas veces podemos tener estos pensamientos, pero no importa, mis hermanos, cómo vaya a ser nuestro futuro. Lo que sí tenemos una seguridad es que nuestro Dios va a estar con nosotros. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Ahí en Salmos 103:17. Mis hermanos, su misericordia, su bondad estará con nosotros por todos los días. Isaías 26:24. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Él está nuestra fortaleza, mis hermanos. En Él está nuestra seguridad. Me encanta también lo que dice el Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, no de otros, no lejano, no distante, sino es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Wow! Increíble, increíble este atributo de Dios. Increíble que tengamos un Dios eterno, que no es un Dios que lo podemos nada más recurrir en algunos momentos, sino es para siempre. Él es nuestro refugio, mis hermanos. Él es nuestra fortaleza eternamente y para siempre. Mis hermanos, quiero ya ir concluyendo este tema, este atributo de Dios. Y algo que me encanta también es que nada, dice su palabra, nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni nada de lo creado, mis hermanos, nos podrá separar del amor de Dios, porque ese amor de Dios va dentro de este atributo también de que Dios es eterno. No sé por qué situación, mis hermanos, usted pueda estar pasando. No sé cuál sea la circunstancia que pueda usted estar pasando. Pero yo quiero decirle una cosa, y esa es una seguridad y es una verdad de Dios, y es que Él está con nosotros, que Él está ahí en casa con cada uno de nosotros, que Él está aquí. Y esa es nuestra seguridad, mis hermanos. Y si algún día llegamos nosotros a fallecer, y si algún día nosotros llegamos pues a irnos de este mundo terrenal, mis hermanos, vamos a estar eternamente con el Señor. Nuestra vida eterna, como leíamos ahí en Juan 17,
Nuestra vida eterna comienza cuando nosotros empezamos a conocer de Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No fije su mirada, mis hermanos. No fije su mirada en las circunstancias. Fije su mirada en este atributo de Dios, en su persona, en su carácter. Por último, quiero leer este pasaje ahí en Apocalipsis, y lo he traído tan presente este pasaje porque han sido un tiempo, mis hermanos, de dolor, ha sido un tiempo de incertidumbre, ha sido un tiempo de lucha, pero también ha sido un tiempo donde hemos visto la misericordia de Dios, donde hemos visto milagros de Dios. Hace mucho que no veíamos cómo Dios resucitaba muertos, hace mucho no veíamos cómo Dios traía sanidad. Hace mucho que no veíamos esto, y ahora en estos tiempos, aunque son situaciones difíciles, hemos conocido a este Dios. Y hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla con ustedes, y me gustaría que usted la pudiera tomar, mi hermano, esta palabra. No sé por qué situación pueda estar usted pasando, pero ahí en Apocalipsis, este mensaje de esperanza que Dios le entregó a Juan para la iglesia es ahora el mensaje que Dios nos entrega a nosotros en este tiempo. Y ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 al 7 vamos a empezar a leer. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y esta es una promesa tan gloriosa que usted y yo tenemos el día de hoy, mis hermanos. Y yo no sé si esta también, este tema, esta predicación también lo está viendo otra persona que no ha tenido un encuentro con el Señor. No sé si hay alguien que pueda estar también dudando de su salvación. Pero esta palabra que el Señor nos entrega es que cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, nos encontramos con este Dios eterno. Y por ende, y por consecuencia, mis hermanos, usted y yo tenemos vida eterna juntamente con Él. Y qué hermoso, mis hermanos, es que algún día vamos a pasar nuestra eternidad. Estamos ya viviendo esta eternidad con nuestro Dios, con este atributo de Dios, que Dios es eterno. Mis hermanos, confiemos plenamente en la persona de Dios. Fijemos más nuestra mente en sus atributos y no en las circunstancias. Pongamos nuestra mirada en la verdad de Dios y no en lo que la sociedad o las circunstancias que nosotros podemos estar pasando. Que al igual que cuando Juan recibió esta palabra y la iglesia perseguida en aquel tiempo, esta pueda ser una palabra de ánimo para nosotros, el saber que tenemos un Dios que es eterno. Amén. ¿Qué le parece si terminamos este tiempo? Y si hay alguien en casa que está viendo este video y que no ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es el tiempo para que tú le entregues tu vida a Cristo. Hoy es el tiempo para que te puedas alinear a la voluntad de Dios y te puedas encontrar con este Dios que quiere estar contigo todos los días de tu vida, aún más allá de la muerte. Y esta es la seguridad que usted y yo tenemos, mis hermanos. Así que vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu persona, Señor. Gracias por quién eres tú. Gracias porque tú eres fiel, porque eres verdadero. Gracias, Señor, por este atributo que hoy, Señor, tú nos hablas, que eres un Dios eterno, Señor. Que tú eras, que tú es y que tú siempre vas a ser, Señor, este Dios que va a estar con nosotros de generación en generación. Señor, si hay alguien en casa, Señor, que aún no te ha conocido, yo te pido que tú te reveles en este momento, Señor. Que tu carácter, que tu persona se revele y que estas personas puedan entregar su vida a ti, Señor. Porque esta es la seguridad que tenemos en ti.
que aún más allá de la muerte, Señor, tú vas a estar con nosotros. Nosotros no podemos saber, Señor, lo que viene en un futuro. Nosotros no tenemos la seguridad, Señor, y posiblemente nos sintamos inciertos, Señor, en todas las circunstancias que podamos estar pasando. Pero hoy entendemos, Señor, que tú eres nuestra seguridad y que tú vas a estar con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. Señor, aún más allá, dice tu palabra, aún más allá de la muerte. Y te damos gracias, Señor, por quién eres tú. Gracias por mostrarnos tu carácter. Gracias por traer esta seguridad, Señor. Y entre más te conocemos, Señor, más seguridad hay en nuestras vidas. Y te agradezco por esto, Señor, porque tú nos sigues recordando tus atributos, porque tú sigues hablando nuestras vidas. Así que te doy muchas gracias, Señor, por quién eres tú. Bendigo la vida de mis hermanos que están en casa. Y si alguno siente temor, Señor, recuérdales que ellos no nacieron para tener temor, sino nacieron, Señor, para que ellos puedan vivir en victoria. Señor, así como tú, Señor, has traído vida, así como tú eres vida, tú también traes vida en este momento a su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, como siempre es una bendición el poder compartir la palabra con ustedes. Es un privilegio y agradezco mucho a Dios por esta oportunidad. Les invitamos a que sigan conectándose a nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube, en Instagram. No nos perdamos, tenemos un privilegio tan hermoso de seguir conectándonos por línea, así que sigamos congregándonos por lo pronto por línea y sigamos unidos en oración por todo lo que el Señor está haciendo. Tenemos reunión los miércoles como el día de hoy, los jueves la célula, el domingo estamos ahí en el culto también por línea y sigamos conectados también en los tiempos de oración. Dios les bendiga mucho, les amo bastante y que Dios esté todavía trayendo esta revelación más a nuestro corazón. Dios es un Dios eterno, de generación a generación. Dios les bendiga, mis hermanos. Bye, bye.